Hola a todos. Hace unas semanas el Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia realizó unas charlas de salud bucodental en un colegio de órdenes, el Colegio Campo Mayor, y en una de las charlas, por incidencias técnicas, no pudimos realizar el debate final, donde los alumnos nos hacen preguntas, nosotros contestamos. Y los alumnos del sexto A nos las han enviado por correo electrónico. Nos han parecido tan interesantes las preguntas que hemos decidido grabar las respuestas en vídeo y subirlas a nuestras redes. Ya veréis qué interesantes son. Comenzamos. ¿Por qué cuando te ponen aparato debes usar una pasta específica? Durante el día, sin darnos cuenta, ejercemos una autoclisis en nuestra boca a la hora, cuando estamos hablando, cuando estamos comiendo. ¿Por qué? Porque nuestros labios se frotan contra los dientes, los movimientos de la lengua, de las mucosas. Eso hace que estemos en todo el día, bueno, pues limpiando un poco nuestra cavidad oral, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos aparato o brackets? Puesto que estos mismos, los brackets, limitan un poco esa autoclisis. Entonces, son zonas donde hay más retención o es más fácil que se retengan pues restos de alimentos, bacterias, placa bacteriana, etcétera, ¿no? Al tener esta dificultad y estar limitada esta autoclisis y nuestra limpieza sea más complicada, porque con aparatos el cepillado es más complejo, puede aumentar la incidencia de ciertas enfermedades, como pueden ser el mal aliento, la litosis, la gingivitis, que es cuando se nos inflaman las encías y tenemos también sangrado gingival, la caries o incluso hipersensibilidad dental, ¿no? Estas patologías pueden verse aumentadas, ¿no? Si tenemos y no nos cuidamos adecuadamente nuestra boca durante el tratamiento ortodóntico. Por eso hay pastas que ponen que son especiales para ortodoncias, y esas pastas suelen contener pues, agentes bacteriostáticos para inhibir el crecimiento de las bacterias, suelen contener flúor y suelen contener otros principios activos que protegen nuestras encías y nuestras mucosas. ¿Es obligatoria este tipo de pastas? No tiene por qué ser obligatorio. Lo que sí que es necesario es ir a hacer caso a los consejos que te den en tu clínica dental, tanto el dentista como el higienista, y tener un correcto cepillado dental, ¿vale? Eso sí que es importante. Si nosotros vemos que te estás cepillando, que el cepillado no es tan correcto y hay inflamación gingival, pues igual sí que te damos un tipo de esta pasta, o si no, igual con una pasta con alta concentración de flúor pues es suficiente. Lo que sí es importante es el cepillado, como os decía. Y para los aparatos de ortodoncia hay unos cepillos especiales que pueden ser interesantes. Este es un cepillo normal, fijaros, de frente, ¿veis las cerdas, ¿no? Que son, bueno, pues todas paralelas, iguales. Pues los cepillos de ortodoncia, si los vemos así de frente, son distintos y son como este que os pinté aquí. Tienen como una depresión en el medio, un valle. Ese valle es para que el cepillo, cuando cepillemos los dientes, imaginaos que aquí está el bracket puesto, pues adapte mejor a la superficie dental y no sea más fácil de limpiar. También acordaros, los que tenéis ortodoncia, pues hay que utilizar para limpiar los brackets los cepillos interproximales o sedas especiales que hay que tienen como una esponjita para introducir entre el aparato, para limpiar mejor. ¿De qué está hecho el sarro? Bueno, para explicaros lo que es el cálculo dental, antes tengo que hablar un poquito de la placa bacteriana. La placa bacteriana son microorganismos que tenemos en la boca que van interactuando entre ellos y se unen firmemente entre ellos. Y aparte de unirse entre ellos y hacer enlaces, también se adhieren a las superficies duras de la boca, como los dientes, por ejemplo, o un bracket, por ejemplo. Podemos decir que el origen de esta placa bacteriana es bacteriana, salivar, porque la saliva también influye, y dietética, ¿vale? Si nosotros no nos cepillamos todos los días los dientes, esa placa bacteriana va aumentando. Y al ir aumentando y al ir creciendo los enlaces bacterianos, también al cabo del tiempo se va endureciendo, se va mineralizando. Y es cuando pasamos a hablar de cálculo dental, sarro o tártaro. Y ya cuando llegamos a ese punto, el cálculo no podemos eliminarlos con un simple cepillado, es cuando tenemos que ir a junto del higienista que nos haga las limpiezas profesionales, ¿vale? ¿De qué está compuesto ese cálculo dental? Que es lo que me preguntáis. Bueno, pues entre un 70 y un 80% son sales minerales y el restante son compuestos orgánicos que suelen estar integrados pues, por proteínas, glúcidos y algún lípido también. Antiguamente, ¿con qué lavaba la gente los dientes? Pregunta me ha encantado,
general de la higiene bucodental, que nos va contando cómo se cepillaban los dientes, bueno, o cómo se cuidaban la boca en las distintas civilizaciones a través de las distintas épocas. Y bueno, he marcado aquí algunas cosas que quería compartir con vosotras, algunas curiosidades de la odontología que me apetecía. Y lo primero que os quería enseñar es el primer mondadientes. Un mondadientes es un cepillo. Fijaros, esto es un kit de higiene corporal de bronce y entre esos instrumentos pues había un mondadientes, un palillo para limpiar los dientes. Este instrumental data de 1000 años antes de Cristo, o sea que imaginaros ya nuestros antepasados, algunos, no todos, le daban algo de importancia al cuidado de la boca. Y luego, dependiendo de la civilización y del pueblo, pues se cepillaban los dientes o usaban pastas o ungüentos distintos, porque ahí sí que es importante pues las tradiciones de cada pueblo, culturalmente como son, la época, etcétera, ¿no? Pues por ejemplo, yo os he marcado aquí la higiene dental, por acercarnos un poco a España, de Plinio el Viejo. ¿Y quién era Plinio el Viejo? Pues Plinio el Viejo era un científico y un fabulador que nació en el año 23 después de Cristo, o sea que también era mayor este señor, es de nuestros antepasados. Y este señor, que era científico, escribió 2 libros, haciendo referencia a varios dentífricos o a varias prácticas de higiene que me parecieron curiosas para que os hagáis una idea de cómo se cuidaban nuestra boca nuestros antepasados. Bueno, pues en uno de esos libros este señor aconseja como dentífrico la ceniza de la cabeza de los ratones o de las liebres, las tabas de los bueyes quemadas y reducidas a cenizas mezcladas con mirra. También decía que era un excelente dentífrico. Ahora bien, tenías que ser también un excelente cazador. Y bueno, ¿qué más nos dice? No digamos nada de los huesos de las pezuñas de los puercos, así como el hueso del jamón, sobre todo el de la cadera, que era el que decía que más nos interesaba. También decía que era un buen colutorio, un buen enjuague dental, la leche de cabra o la hiel del toro. Imaginaros, enjuagaros con leche. Y en otro libro, en su segundo libro, ofrece un repulsivo remedio contra el mal aliento. Fijaros que nos dice Plinio el Viejo. Decía que frotarse los dientes con ceniza de rata, aunque aquellos que eran más exquisitos, pues lo hacían con raíces de hinojo, pues iba a parar ese mal aliento. Acordaros que los romanos comían muchísimo, entonces si no se cepillaban los dientes, igual tenían un aliento fuerte. Bueno, luego también avisaba este señor que mondarse los dientes, o sea, limpiarse los dientes con un mondadientes, con una pluma de buitre que la usaban de mondadientes, volvía el aliento un tanto agrio, que era mejor con una púa de puercoespín. Pobres encías, madre mía. Bueno, ¿qué más quería comentaros? A ver, ¿qué más os tengo por aquí marcado? Muy interesante también es que los íberos se cepillaban los dientes con orín, con su propio orín. O, por ejemplo, que esto también me interesó mucho y lo tengo aquí marcado, la higiene bucodental en la cultura islámica. Es muy interesante. El pueblo islámico tenía una pasta blanqueadora muy interesante que contenía cangrejo, conchas de mejillones, ¿qué más tenía? Que las trituraban todas, tomillo salvaje, incienso, vidrio, todo eso, hacían un mejunje y luego lo frotaban los dientes con ese mejunje y decían que era un maravilloso blanqueador de dientes, un poco abrasivo quizás, yo creo. ¿Y con qué frotaban este ungüento? Bueno, pues con estos palitos, ¿veis? Estos son ramas, palos de arbustos o de árboles. El sauce, por ejemplo, era muy utilizado. Y cogían esos palitos, los mojaban en el ungüento y frotaban diente por diente. No os vayáis a creer que estos palitos, que por cierto para usarlos hay que reblandecerlos un par de horas antes y luego con esta parte que se va deshilachando porque lo van mordiendo hasta hacerlo blandito, y una vez que está blandito y mordido, pues es cuando frotan. No os vayáis a creer que esto no se utiliza en la actualidad. Hay muchos países, sobre todo en África, musulmanes, que utilizan este utensilio para cepillarse los dientes. Se llama, bueno, aquí en este libro los llaman siwaks. Normalmente se conocen, y los vais a poder mirar si tenéis curiosidad, porque se venden por internet, como miswak. ¿Vale? Bueno, es una curiosidad más, pero esto
es actual. Este aparato aún se usa hoy en día. Bueno, aquí os tengo unos mondadientes del Renacimiento que son auténticas obras de arte. Las traje para que los comparaseis con los mondadientes modernos que tenemos hoy en día, que ya no aconsejamos los típicos palillos de madera, mejor estos que son más higiénicos, más ergonómicos para no dañar ni las encías ni el esmalte dental. Y luego, ¿qué más tengo por aquí? Ah, bueno, aquí tengo los primeros cepillos modernos. Fijaros, estos de aquí, pues datan de 1859. Fijaros, son muy parecidos a los actuales. Bueno, este es un poco grande, este es el que utilizamos para los talleres de cepillado. Pero bueno, como en 1859, ¿cómo eran estos cepillos? Bueno, pues el mango, el económico, que ahora es ergonómico y tal, en aquellas estaba hecho de hueso o como en la foto que os enseñé, que era de plata y todo repujado, todo brocado, que era, bueno, una auténtica joya. Y los pelos de los cepillos pues no eran como los de ahora, sintéticos e higiénicas, sino que eran de pelo de animal natural, normalmente de cerdo o de la crin del caballo, que también lo utilizaba. Y ya por último, quería comentaros que, bueno, es cierto que la higiene bucodental y la prevención a través de la higiene bucodental hasta ya principios de 1900 pues no le hacían mucho caso, no creían mucho en esto de la prevención a través de la higiene, y tuvo que ser el doctor Fones en Estados Unidos, en Connecticut, creo que era así, quien creó la figura del higienista dental, y a partir de ahí hay un cambio importante en la salud de las personas, porque la prevención se vuelve más fuerte y se da más importancia al cuidado y al cepillado, por ejemplo, de la boca. Bueno, pues este señor porque creía fervientemente en la prevención bucodental, creó la primera escuela de higienistas dentales. Del primer año, las primeras graduadas fueron 27 mujeres que empezaron a trabajar en las escuelas de la ciudad de donde era oriundo este señor, el doctor Fones, en las escuelas de infantil. ¿Y qué hacían? Bueno, pues enseñar a los niños a cepillarse los dientes, les hacían profilaxis dentales también, un poco lo que venimos haciendo también ahora los higienistas. Pero fijaros, en este libro sale un estudio que es muy interesante, porque el doctor Fones, con estas primeras higienistas del mundo, hicieron un estudio en esos colegios donde iban, fijaros, a enseñar a cepillar los dientes a los niños, etc. Y fijaros qué interesante lo que nos dice el estudio. Bueno, pues que el trabajo de estas higienistas rebajó la incidencia de caries en los niños en un 75%, pero no queda ahí la cosa, sino que también la difteria la rebajó en un 26% o la escarlatina en un 14%. ¿Esto qué quiere decir? Que enfermedades tan devastadoras, porque no había de aquellas vacunas y podían ser mortales, pues estas mujeres lograron bajar la incidencia de esas enfermedades, y además mucho. Esto quiere decir que no solamente la higiene oral y el cuidado de tu boca va a reducir la incidencia de patologías orales, sino que también enfermedades del sistema general, con lo cual es muy, muy importante la higiene oral, y el doctor Fones lo demostró o lo testimonió por primera vez con estas 27 primeras higienistas. Ah, y por último, quiero enseñaros a una higienista de 1930, creo que es la foto. Sí, de 1930. Quiero que me digáis, que penséis a quién os recuerda. Por desgracia, yo creo que a todos nos recuerda a los EPIs que tenemos que usar los sanitarios durante esta terrible pandemia que estamos usando, ¿verdad? Bueno, pues las cosas, fijaros, igual no cambiaron tanto. ¿Funcionan bien las pastas de dientes sólidas? Es cierto que últimamente hay una tendencia a usar pastas sólidas, ¿no? Que se publicitan como pastas veganas, ecológicas, pero yo la pregunta que me hago es si son higiénicas, porque esas pastas suelen venir, yo las que he visto por lo menos vienen como en una barra sólida, entonces tú lo que tienes que hacer es humedecer o mojar el cepillo, restregar esa barra para coger la pasta y luego cepillarte, ¿vale? Si una pasta es buena o una pasta mala, eso va a depender un poco de
de que esté hecha, de los principios activos que lleve, de los componentes de la pasta, ¿vale? Sí que es cierto que estas pastas pues llevan muchos aceites esenciales, que está bien, algunos llevan flúor, hay que mirar también si no son productos que puedan dar alergia, bueno, hay que un poco estudiar la composición de cada pasta, ¿vale? A mí lo que por ahora no me gusta mucho o le veo un problema es en que no me parece muy higiénico el tener que raspar con tu cepillo, que ya entre las cerdas de los cepillos, una vez que nos lavamos los dientes, pues quieras o no, lo vamos a contaminar con distintas bacterias. Y si toda la familia está raspando en la misma pasta para luego llevarnos en la boca, bueno, pues ahí puede haber una contaminación cruzada. Entonces, bueno, habría que estudiar un poco la pasta y aparte, a vosotros que sois niños, niños o jovencitos, nosotros hasta los 15 años lo que recomendamos es un cepillado en seco, con lo cual ya no nos valdría que tuvieseis que mojar el cepillo para coger la pasta y luego mojar la pasta para que haga efecto, ¿vale? Porque nosotros lo que hay, los últimos protocolos que vienen pues de la Organización Mundial de la Salud, pues en niños es el cepillado en seco, con pastas que contengan fluoruros, ¿vale? Otras pastas sólidas pueden ser pues en polvo. Yo me acuerdo que mi madre me decía que ella en el cole pues le daban perborato del Castillo, que era bicarbonato en polvo, para cepillarse los dientes. Bueno, pues ahora sí que es cierto que todas estas pastas en polvo pues son muchísimo más ergonómicas, están más protegidas porque están recubiertas de silicona, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado que no sean abrasivas y no se estropeen la capa exterior del diente, el esmalte, que es lo que protege el diente. Entonces, bueno, antes de usar cualquier pasta es mejor que vayáis a vuestra consulta y que el higienista, dependiendo de las características del paciente, de sus necesidades, os va a hacer un protocolo individualizado de higiene oral, diciendo qué utensilios podéis usar en vuestra higiene, qué pasta, qué colutorio, qué tipo de cepillo, etcétera, etcétera. ¿Qué cantidad de fluoruro debe llevar una pasta de dientes para ser eficaz? Bueno, yo creo que hoy en día todos los profesionales del mundo de la odontología apostamos por el flúor y por el cepillado como la mejor medida de protección contra la caries o la aparición de caries. Además, así también lo dice pues, la Organización Mundial de la Salud. Nosotros los profesionales sanitarios, todas nuestras recomendaciones tienen que estar basadas en estudios científicos. Y yo, para responderos a esta pregunta, pues me voy a basar en la Guía de Salud Infantil del Sergas, publicada en el año 2020. Ya que estamos en Galicia, pues nos vamos a referir a esa Guía de Salud del Sergas. Bueno, una vez aclarado de que el flúor es la mejor medida para luchar contra las caries, me preguntáis por la cantidad. Bueno, la cantidad de flúor va a depender un poco de las necesidades del paciente y del paciente en sí. Entonces por eso es importante que vayamos a visitar a nuestro higienista y que el higienista haga un protocolo individualizado de las necesidades de cada paciente. Pero esta guía del Sergas nos dice, son medidas generales, que entre 0 y 3 años, porque hay que introducir el flúor en pasta cuando comience la erupción del primer diente de leche, que es sobre los 6-8 meses de edad. Entonces nos dice el Sergas que entre los 0 y los 3 años de edad la aportación debe ser no inferior a 1000 partes por millón y la cantidad como si fuese un granito de arroz. De 3 a 6 años estaríamos hablando de entre 1000 o 1450 partes por millón y del tamaño de un guisante. Y si ya a partir de los 6 años, pues sería un mínimo de 1450 partes por millón, del tamaño de 1 o 2 centímetros, y además le vamos a añadir un enjuague diario de flúor también y la utilización de seda fluorada. Esto es lo que nos indica la Guía de Salud Infantil del Sergas del 2020. Estas son cantidades generales. Luego es posible que dependiendo de si hay un niño pues, que ya tiene varias caries o su cepillado no es muy correcto, pues podemos incrementar esa cantidad de flúor. En inglés los aparatos dentales se llaman braces. Entonces, ¿por qué nosotros le llamamos brackets? Con esta pregunta fuisteis a pillar y me pillasteis. No tenía ni idea. Entonces he recurrido a un buen amigo del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia, que es catedrático de ortodoncia, y le he preguntado. Y me ha dicho que brace
Es un vulgarismo americano, que realmente brackets es el término científico en inglés. ¿Qué pasa en España que también utilizamos brackets? Bueno, pues bracket, la interpretación pues vendría siendo zapata, agarradera, ménsula, que sería lo que deberíamos de denominar si quisiésemos decirlo en castellano. Pero aquí optamos por usar el anglicismo bracket. ¿Es cierto lo que escuché de que el sulfato de sodio de las pastas de dientes sirve solo para hacer espuma, pero que no tiene poder limpiador? El laurilsulfato sódico es cierto que es un espumante y ayuda a distribuir los distintos principios activos de la pasta dentífrica para que lleguen a toda la boca, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene un cierto carácter antimicrobiano. Es soluble en agua, es compatible con el flúor, pero no es compatible con la clorhexidina, que es otro principio activo muy utilizado en la odontología cuando tenemos inflamación gingival, sangrado, etc. Entonces, si usamos una pasta que tiene laurilsulfato sódico, tenemos que esperar por lo menos 30 minutos antes de enjuagarnos con clorhexidina, porque si no la desactiva. Ese es el problema que podemos encontrar con este laurilsulfato sódico. Y ya por último, para finalizar esta ronda de preguntas, felicitar a vuestro profesor por esta clase tan activa que tiene y daros las gracias por el acogimiento que hemos tenido en vuestro colegio. ¡Hasta pronto!